versos de Hebreos capítulo 4 dan las características del efecto de la palabra de Dios. Y dice que esta palabra que es de Dios es viva. Empieza diciendo que la palabra no está muerta, es una palabra que fluye, que tiene vida, y todo aquello que tiene vida se mueve. Todo aquello que tiene vida hace efecto en todo aquello que se le atraviesa, y le añade que es eficaz. Hay mensajes en los cuales aparentemente ante la vista de todos no pasó nada, pero como la palabra no es muerta sino que es viva y es eficaz y hace efecto y no sabe regresar vacía en el corazón de aquel que la recibió, de día y de noche hace efecto, y como martillo está dándole a la roca. Y es por eso que muchas veces con una prédica simple ante los ojos del hombre, hay quien viene al altar y se arrepiente y dice: le entrego mi vida al Señor. Y se preguntará el que está sentado: ¿y cómo es eso? Que solamente fue una prédica simple, por primera vez hice el llamado y pasaron 20. Lo que no sabe es el trabajo que ha llevado la palabra en el proceso en el cual le ha martillado de día y le ha martillado de noche, porque ya ha venido escuchando una palabra que ha estado trabajando. Por eso el apóstol Pablo decía: al que regó, al que la cuidó, al que sembró, a todos ellos les decía: miren, la gloria no es del que sembró, la gloria no es del que regó, la gloria no es del que trabajó, la gloria es del Señor, quien le da el crecimiento a la semilla. Entonces, todo aquello que el hombre y la mujer de Dios espera en esta vida tiene que ser filtrada por el filtro de la palabra. Y dice: más cortante que toda espada de 2 filos. La espada, amado hermano, tiene filo en los 2 lados. Como tiene en el pecho, tiene en el lomo, tiene filo por donde la agarre. Es por eso que hay quienes, cuando escuchan una palabra viva, sienten que se le abre la herida, sienten que se identifican con la palabra, sienten que le corta lo más profundo de su ser, pero es que la palabra que es efectiva está haciendo su trabajo. Cuando recién me convertí a los caminos del Señor y empecé a dar pasitos, me recuerdo que una vez el pastor empezó a predicar, y mientras más predicaba, yo más enojado en mi corazón con mi mamá. Porque yo sentía que mi mamá le había dicho la vida mía al pastor. Y cuando salimos del culto, yo le dije: chismosa, le dije. Así le dije: ¿para qué le andas contando mi vida al pastor? Y me dice: ¿qué tener? Me dijo: yo no he hablado nada con el pastor. Y ahora que estoy en estos zapatos, me doy cuenta que esa palabra te desnuda, esa palabra te deja al descubierto, esa palabra te revela en realidad la necesidad de tu corazón. Más cortante que toda espada de 2 filos. Y qué linda es la palabra, porque para el que está triste hay respuesta en la palabra. Para el que está contento hay respuesta en la palabra. Para el que está enfermo hay respuesta en la palabra. Como quiera que el hombre o la mujer se encuentre, lo que necesita lo va a encontrar en la palabra del Señor. Y usted dirá: pero qué tan poderosa será la palabra. Para empezar,
Cuando el ingeniero, el arquitecto, el sabio fundó el mundo, todo lo hizo por medio de la palabra. Y decía, hágase por medio de la palabra, y se hacía. La palabra tiene poder. En cierta ocasión, Jesús estaba predicando en una casa, digámosle en tiempos modernos una célula, y dice que había un paralítico de ya mucho tiempo, y aquellos que habían escuchado del nombre de Jesús le llevan a la casa en donde Jesús predicaba, porque querían que el paralítico fuese sano. Yo no sé quién tendría más fe, si el paralítico o los que lo llevaban, porque alguien que no cree no va a agarrar un bulto de lejos y llevarlo hacia una casa. Si sabe que no va a ser sano, no lo va a hacer. Y dice que cuando llegan a la casa, la gente se agolpaba, no había cómo entrar por la puerta, no había cómo entrar por la ventana, no había acceso al maestro, porque la gente se agolpaba a escuchar el mensaje de la palabra. Y se les ocurrió una idea y dijeron, abramos el techo. Abramos el techo, consigamos cuerdas y le bajamos por ahí. Dice la palabra que haciendo un agujero por el techo, le bajaron. Yo pienso que esto es fe. Y cuando bajan al paralítico, llega el lecho en donde me imagino a Jesús predicando, y de repente, ¿qué pasó? Las tejas se mueven, háganse un lado, nos va a caer una teja. Y de repente baja una cama, un paralítico, una cama de palos, y un paralítico baja, y me imagino un Jesús que lo ve con misericordia y ve a los que están bajando aquel. Y le dice Jesús al paralítico, usa la palabra, le dice, tus pecados te son perdonados. Estaban los fariseos, los escribas, los que le querían dar muerte al Señor, y dicen, en la mente, dicen en la mente. Qué fácil es decir, tus pecados te son perdonados. Eso cualquiera lo puede decir. Y la palabra dice, y Jesús, conociendo que cavilaban en su corazón, les dijo, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados y de sanar, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la palabra que al instante el hombre se levanta, toma su lecho y se fue. La palabra de Cristo tiene efecto, tiene poder, tiene respaldo, tiene peso. Por eso cuando usted se encuentre en medio de diversas pruebas, en medio de diversas tribulaciones, luchas y asuntos, haga uso de la palabra. No se quede mudo ni muda, como perro mudo. Ladre, hable, grite, gima y use la palabra de Dios. Háblele a ese problema, háblele a ese demonio y dígale, te reprendo, Satanás, en el nombre poderoso de Jesús, porque la palabra de Cristo Jesús tiene poder. Tiene poder. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Dice la palabra que no hay otro nombre debajo del sol del cielo por el cual nosotros podamos ser salvos, si no es por el nombre de Cristo Jesús. Por eso el nombre de Cristo Jesús tiene poder. Un hermanito en cierta ocasión me dice, hermano, ¿será que es bíblico o no es bíblico estar usando y haciendo uso de la sangre de Cristo? Y le digo, hermanito, si usted no quiere, no lo haga, pero yo acudo al Calvario. Yo cubro mi casa con la sangre de Cristo, a mis hijitos con la sangre de Cristo, los dinteles de mi casa, como en el Antiguo Testamento, con la sangre de Cristo, a mi esposa, a mis trabajadores,
a la iglesia con la sangre del Cordero. Y es que el que no tiene confianza en el nombre de Cristo y en la sangre del Cordero, la palabra del Señor dice que hay una sangre que clama más que la sangre de Abel, y es la sangre de Cristo Jesús. La palabra de Dios tiene poder. Si usted no encuentra refrigerio en la palabra del Señor, no va a encontrar descanso en el psicólogo, ni en el psiquiatra, ni en el médico, ni en el ocultista, ni en el brujo, ni en el adivino, ni en nadie. Porque el que no encuentra su deleite en la palabra, no lo va a encontrar en ningún lado. Hermano, pero fíjese que hay una hermana que por ahí que usa la palabra para tirar las cartas. No se confunda. El enemigo sabe que hay poder en la palabra y la quiere transgiversar para engañar. Y hay quienes se van con curanderos, con adivinos, con asuntos de la oscuridad que se hacen llamar magia blanca, para engañar a todos aquellos que no están fundamentados en la fe en Cristo Jesús. Pero usa la Biblia para orar. Sí, pero al mismo tiempo te pasó ruda, huevos, oraciones extrañas, y no te has dado cuenta las ataduras que te está poniendo mientras ora por tu persona. Cuídese mucho a quien le confía su mollera y le pone la cabecita para que ore por usted, porque no cualquiera puede orar por nosotros, amado hermano. Y hay quienes son engañados porque dicen es que tiene el don de engaño. En cierta ocasión el apóstol Pablo iba caminando, evangelizando, dando las buenas nuevas de salvación, y se le acerca a una persona. Gracias, mamita. Y esta persona decía: este es hijo de Dios que predica el evangelio. Este es un hijo del Señor, es un siervo. Y el apóstol Pablo le dice: cállate, espíritu de adivinación, silencio, no hables. Estaba diciendo algo que era mentira, de ninguna manera. Estaba hablando algo falso, de ninguna manera. Pero usan la palabra del Señor para engañar. Y en esta hora el Señor nos quiere decir que la palabra de Él no tiene comparación. La palabra de Dios no tiene semejanza. Es por eso que Isaías, Jeremías, Malaquías, Ageo, Sofonías, los profetas mayores, los profetas menores, Jonás, decían: y vino a mí palabra de Jehová, diciendo. Cuando ellos decían así, el pueblo callaba. ¿Sabe por qué? Porque Jeremías, Isaías, Sofonías, Ageo, Habacuc no decían: y yo es lo que siento en mi corazón decirte, y yo es lo que pienso. No. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, y el pueblo se quedaba mudo. Así dice el Señor, y el pueblo enmudecía, porque quien estaba hablando no era Ageo, no era Isaías, era la palabra viva y eficaz. Si la palabra viva y eficaz ha llegado a tu corazón, ha cortado, ha penetrado, aquí dice, penetra hasta partir el alma, y te ha partido el alma, y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del hombre. Quizás lo que estás pensando es revelado por medio de la palabra, y te preguntas: ¿cómo sabe eso? Y no es que sepa, porque muchas veces al pastor se le es revelado y muchas veces no se le es revelado, pero él sí lo sabe y te lo deja saber que él lo sabe, para que la palabra te cambie, para que la palabra te refuerce, para que la palabra te ayude, para que te des cuenta que aquí abajo dice:
y no hay cosa creada que no sea manifiesta. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. O sea que la palabra nos calibra, la palabra nos pulsa, la palabra nos lleva a ese nivel en donde nosotros no podemos poner máscara, no podemos decir que medimos 1 centímetro más porque estamos medidos delante de la presencia del Señor. Pero hay un gran problema, hermano, y un detractor de la palabra. Hay un enemigo de la palabra del Señor, y es la palabra de mentira. Es la palabra contraria, que aunque no tiene fuerza ni la tendrá más que la palabra de Dios, en muchos corazones fluctuantes va a hacer más efecto la palabra de mentira que la palabra de verdad, lamentablemente. Por eso, cuando le dicen al amo, ¿qué acaso no sembraste buena semilla? Y él dijo, efectivamente, la semilla fue buena. Entonces, ¿por qué hay cizaña en medio del trigo? Vamos a cortarla. Y el amo les dice, no la corten. Dejen la cizaña que crezca juntamente con el trigo. No vaya a ser que cortando la cizaña dañemos el trigo. O sea que la palabra mala va a crecer. Y en estos días dorados en los que vivimos hay más cizaña que trigo. Hay más palabra de mentira que palabra de verdad. Estaba viendo que en el país de Canadá las patrullas andan con arcoíris ahora, haciendo honor a entidades minoritarias que por palabra de mentira se hacen ver en las redes que son más cuando son minoría, y quieren engañar el ojo de todo aquel que vea para que piensen que son más. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza tan grande que una minoría, que un grupo pequeño quiera resaltar y engañar! Pero ¿sabe por qué? Porque tienen espíritu de engaño. Para querer engañar tuvieron que haber sido engañados primero. Si nos vamos a la palabra, al original, hoy en estos días es anticonstitucional el pensar como Cristo piensa. Estamos en delito, estamos mal, estamos errados, estamos faltando a las leyes de este país. Pero si volvemos a las remembranzas de la fundación de este país, cuando pusieron la mano sobre la Biblia y juramentaron, los orígenes y las bases de este país fueron en la palabra de Dios. Pero como la cizaña ha crecido a la par del trigo, no se puede cortar. Tiene que crecer. Y eso no va a parar. Eso no va a parar, y nos tendremos que ir acostumbrando a que a nuestros hijos les den un libro en kindergarten en donde diga María tiene 2 mamás o María tiene 2 papás. La cizaña tiene que crecer. Eso sí, dice la palabra que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y hay asuntos de cizaña al cual el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, creador de las leyes
de los gobiernos del mundo, su plenitud y los que en él habitan, le llama abominación, que significa asco, que significa náusea, que significa depravación. A esto el Señor lo tendrá que llevar, aquí dice, a cuentas, a dar cuentas. Por eso, amado hermano, la palabra es la palabra, y la palabra de Dios no es negociable. La palabra de Dios no se negocia. La palabra de Dios es de maldición y de añadición de plagas a todo aquel que le quiera añadir una tilde o cortar una jota. No podemos nosotros cambiar esta palabra porque los tiempos se han puesto modernos. Es que ahora, hermanos, estamos viviendo en días modernos, muy modernos pueden ser. Por eso estaban modernos en los días de Sodoma, tan modernos en los días de Gomorra, en los cuales Dios habló con Abraham y le dice: amigo, tendré que raerlos de la tierra, tendré que mandar juicio. Y le dice: allá está Lot, dale el chance a mi pariente Lot, sácalo de allí. Y le da la oportunidad al Señor y le dice: vete a sacarlo, pues vete a sacarlo. El Señor manda a los ángeles, lo restaura, lo saca, y no llegó a tiempo a donde tenía que llegar. Y una de las 5 ciudades que tenía que ser destruida ya no fue destruida porque no le dio tiempo de escapar y se metió en una de ellas. ¿Cuál es el punto? La palabra de Dios ya había hablado. El Señor dice: maldito hasta el animal, el perro macho que se allegue a otro macho. Pero hoy no podemos hablar así porque esto será subido en las redes sociales, nos van a vetar, nos van a quitar, nos van a eliminar. Pero eso sí, tiene que haber un pueblo que entienda que la palabra de Dios no es negociable, que no hay que tener miedo de predicarla, que lo que el Señor le llama sucio seguirá siendo sucio, depravable, asqueroso, abominable, y a lo que el Señor le llama blanco y limpio y santo y puro tendrá que seguir siendo así. Pero en estos días se le llama a lo blanco negro, a lo negro blanco, y han hecho de la palabra del Señor escarnio. Yo he eliminado Netflix de ya años, desde el día que tocaron mi corazón cuando sacaron una burleta, creo que fueron unos brasileños si mal no estoy, en donde sacaron escarnio, burleta de Cristo Jesús, que Cristo Jesús tenía novia, que tenía novio, que tenía no sé qué, y lo sacaban como que fuera cualquier muñeco. Yo le dije a mi familia: Netflix no se come 3 centavos de lo que Dios me ha dado, jamás, nunca más en mi vida, a no ser que los asuntos, los creadores y productores de Netflix los miren en un altar, arrepentidos, pidiéndole perdón al Señor. Entonces tal vez ponemos Netflix dependiendo de los programas que saquen. Pero por lo mientras, eso se llama abominación y anticristos. Y usted dando 10 pesos, suscripciones de 20 al mes para ver Netflix porque da entretenimiento. Sí, da entretenimiento, pero al mismo tiempo te está corrompiendo la mente de tus hijos, porque son anticristos modernos. La palabra del Señor establece que todo lo que no te edifica, tíralo a la letrina, equivalente a estiércol. Es todo aquello que no edifica a tu casa. ¿Quién va a tener estiércol en su casa? ¿Quién va a tener estiércol en la sala, guindando, jalando luz, hermano? Tírelo, hombre. La venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca y nosotros vamos a ser probados como el oro, y el oro tiene que pasar por
fuego. En los últimos días, los verdaderos cristianos tendremos que ser probados. Muchos por cárcel, otros por deportaciones, otros por acusaciones, otros por diversos asuntos, porque le van a decir: retráctate, no predique de esa manera, está ofendiendo a un grupo. No, la intención de la palabra no es ofender a un grupo pecaminoso. La intención de la palabra no es ofender al homosexual. La intención de la palabra no es ofender al borracho. La intención de la palabra no es ofender al adúltero, al fornicario. La intención de la palabra es quitarle la venda al ciego y decirle: estás camino a un infierno por toda la eternidad. Estás en un error. Y Cristo Jesús te quiere dar vida y vida en abundancia. La palabra del Señor dice: si tus pecados fueren rojos como la grana. No hay cochinada, transgresión, no hay pecado que Cristo no pueda perdonar. Y dicen muchos: es que Dios ama al pecador. Yo le digo: eso es mentira. Porque entonces hubiera abierto la puerta del arca para que se metieran todos. Dios ama al pecador, ¿sabe cuándo? Cuando se arrepiente. Juan capítulo 3 y verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Pero si el mundo se quiere perder y quiere vivir en su depravación, no puede encontrar salvación en la práctica pecaminosa de su vida, sino que solamente sí, solo sí, vuelve a Cristo Jesús y a sus estatutos y mandamientos en obediencia, encontrará salvación para su alma. Ay, pastores, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Sí, ama al pecador arrepentido, pero el altivo mira de lejos, porque ha sido duro de corazón, de dura cerviz, no doblega su nuca y quiere pasar en su pecado como la puerca recién lavada y el perro que vuelve a su vómito, practicando su pecaminosidad, y le llaman libre elección. Ciertamente tenemos libre elección. La Biblia le llama libre albedrío, que es la capacidad de poder elegir. Pero la capacidad de poder elegir no puede el mundo forzar al cristiano, al creyente, al Hijo de Dios a ver como normal una depravación que la Biblia le llama pecado y abominación. Y ahora este es el problema, que han ido progresando de tal manera que antes estaban escondidos porque sabían que estaban mal. Y conforme han ido progresando, ahora los que estamos mal somos nosotros. De repente será multado todo aquel hombre que le dio un beso a su esposa por ahí en la calle, porque va a ser abominable. Ahora los raros somos nosotros. ¿Por qué? Porque a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le aplaude. Por eso, amado hermano, la cizaña está creciendo juntamente con el trigo, pero llegará el día en el cual los elementos de la tierra serán consumados como estopa. Aquel juicio en el cual hay un arco iris, el verdadero, original y legítimo arco iris que lleva los colores, fue inventado por el Dios del cielo. Y ese arco iris tiene varios significados. Número uno, que la tierra fue destruida por el homosexualismo, el lesbianismo y el pecado. Cada vez que yo miro ese arco iris digo: será tan ciega la gente que todavía saca el arco iris por el cual se ahogaron y tragaron lodo y agua a causa de su pecado, que todavía lo sacan como bandera. El próximo juicio no será de agua. La Biblia establece que viene un juicio de fuego.
Y nosotros no estamos aquí predicando el infierno ni predicando el fuego. Estamos predicándote, hombre, mujer, que naciste como varón, que naciste como hembra. Eres hombre, eres mujer, no hay nada intermedio. Estás a tiempo de arrepentirte y de entregarle tu vida al Señor para que limpie tus pensamientos y no haya sombra de variación. El que nació hombre es hombre y el que nació mujer es mujer. Pero no hay intermedio en este asunto. Pero Satanás, padre de mentira, tiene engañada a la gente en estos días. Es que yo nací hombre, pero me identifico como mujer. Han metido hombres, genéticamente hombres, que se identifican como mujer a la cárcel de mujer. ¿Y sabe qué han hecho? Embarazar las presas. Por eso sale un video ahí en donde alguien le dice a ese de la patrulla: mira, ¿ustedes son policías o se identifican como policías? Porque ahora cada uno quiere ser a como se identifica. Hay una mujer ahí que se identifica gato, hay otra que se identifica perro, hay una que se casó legítimamente con un perro. Entonces cada uno es lo que se identifica. Qué tristeza. La pregunta del millón es: ¿cómo te identifica Dios? ¿Cómo te identifica el Espíritu Santo? ¿Te identifica como trigo o te identifica como zarza? ¿Te identifica como espinas? ¿Te identifica como maleza? ¿Te identifica como cizaña? Porque yo me puedo identificar como a mí se me dé la gana. Al fin y al cabo, en una tarjeta publicitaria o business card, yo me puedo identificar como científico si yo quiero, ¿verdad? Yo puedo mandar a hacer una tarjeta publicitaria, una business card que diga: aquí está el apóstol extraterrestre, aquí está el apóstol internacional interplanetario, y yo me quiero identificar de esa forma, y punto y final. ¿Y qué? Pues y punto. El asunto es cómo me identifica el Señor. Imagínese identificándome como apóstol interplanetario y de repente en aquel día que el Señor diga: ay, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Y la business card, ¿qué? Pues Señor, mira, es que no es como te identifiques tú, es como te identifica el Señor. Ahí es en donde está el problema. Yo me puedo identificar que soy toro búfalo cuando no soy ni un pony. Ese es el problema. Ese es el grave problema, que la gente está cegada, que la gente no quiere ver la realidad del asunto. No es como yo me identifique, como me identifique la comunidad, es como me identifica el creador de mis células, del cielo y de la tierra, de mis genes. Ese es el punto. ¿Me identifica como un líder, como un ministro, como un siervo? ¿O me identifica como uno que será candidato para hervir en el lago de azufre y fuego, que fue creado para Satanás y los demonios, pero que nosotros tenemos el libre albedrío de poderlo escoger como vivienda eterna si no cambiamos nuestra manera de vivir? La palabra de Dios no es negociable. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Dura, porque aquí dice que corta, más cortante que toda espada de dos filos. Es que se ha metido en mi intimidad, claro, aquí dice, y penetra hasta partirte el alma. Es que me ha tocado mi familia y mi espíritu. Sí, ahí dice que te va a llegar hasta las coyunturas y hasta los tuétanos y que te va a doler. Es que cabal me adivinó, claro, porque aquí dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, amado hermano de esta sala,
Amado amigo, hermano, que escucha en las redes sociales y en las plataformas hasta donde esto pueda llegar, si estás viviendo una vida de engaño y Satanás te ha dicho, qué linda te ves, cuando tu madre que te dio a luz dijo, es varón, no pierdas tu tiempo. Ven al espejo de la palabra del Señor y dile, Padre mío, el mundo me ve así y la comunidad en la que activo me ve así. ¿Cómo me ves tú, Papá del cielo? Dime quién soy. Entonces el Señor ministrará tu vida, ministrará tu alma y te dirá, si eres hombre, que te ve como un ministro, como un líder, como un padre de familia, criando a sus hijos por el sendero de luz. Y si eres mujer y te ha engañado el enemigo, también te va a decir, eres una mujer virtuosa, como Proverbios 31, que sirve su casa, que sabe preparar comestibles para su esposo, que sabe servir, que sabe agradar a Dios con su conducta. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos revele nuestra identidad en Cristo Jesús. Satanás es el que desde el principio ha querido transgiversar. Nunca Satanás ha creado nada, solamente ha transgiversado lo que Dios ha hecho. Desde el principio le dice a Eva, con que así te ha dicho el Señor, ya había habido una palabra. Con que así te ha dicho el Señor, que no comeréis de ese árbol. Y yo te voy a decir, si comes de ese árbol serás igual a Dios. La engañó. Nunca Eva, nunca Adán ha podido ser igual que Dios, ni podrá. Sin embargo, fueron engañados. Si has sido engañado por el pecado, si has sido engañado por el club, si has sido engañado por Satanás, hoy esta palabra es para ti. Naciste hombre, eres varón de Dios. Naciste mujer, eres una sierva de Dios. No hay nada intermedio. Asuntos intermedios. Aquí no hay asuntos en medio, hermano. Eres un hombrecito, eres una mujercita del Señor. La palabra del Señor te llama bella. Eres un hombre, la palabra del Señor te llama siervo, amigo de Dios. No hay manera que puedas cambiar el interior, el diseño original que Dios entretejió en el cielo para tu vida. Satanás ha querido engañarte, pero la palabra te confronta. Te duele al principio porque te vas a sentir como áspero, como áspera, como lijado con lija 36 en los codos y en las rodillas. Pero al final vas a entender que el Espíritu Santo te ha mandado una palabra a tiempo porque te ama. Porque no te quiere ver consumiéndote como cizaña, o como espinos, o como maleza, o como zarza en un fuego eterno. Es tiempo que el homosexual venga a la presencia del Señor y le diga, Padre mío, aquí estoy. Si algo puedes hacer con mi vida, te entrego todo mi corazón, mi cuerpo, mi alma, transfórmame. Y el Señor te va a dar lo que necesitas para volver al original. Si el enemigo te ha engañado, estás a tiempo. Esta palabra te dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si eres hombrecito y usas prendecitas de mujercita, reprende ese espíritu. Tira esas porquerías que no son de tu closet, que no son de tu gaveta, que no son de tu casa ni de tu vida.
que lo que es para varones está con los varones, y lo que es de mujeres está con las mujeres. No te dejes engañar, juventud, porque la mayoría de los artistas hoy, después de haber probado licor, después de haber probado cocaína, heroína, todos los estupefacientes, después de haber practicado orgías, después de haber dejado, dice la palabra, el uso natural. El uso natural es la relación de un hombre y una mujer, porque su lascivia ha crecido tanto. Dicen, ¿y qué tal será yo como hombre acostarme con otro hombre? ¿Y qué tal será yo como mujer empezar a jugar con otra mujer? Porque el exceso de pecado, la lascivia, la falta de poner oído al Señor, dice la palabra, que como no obedecieron, fueron entregados a sus concupiscencias. Como no quisieron obedecer, fueron entregados a sus pasiones. En otras palabras, como no entienden, hagan como quieran. Intenten a ver si van a ser felices. Quizá me voy a meter en camisa de 11 varas, pero no importa. A mí la palabra no me va a condenar como un perro mudo. Las mayores transmisiones sexuales vienen por el homosexualismo. Y las noticias no lo dicen. Las noticias se quedan, miren, callados, porque no les conviene. Porque si de alguien, de algún club, de algún grupo, de algún centro viene billete, son de ellos. Hubo una enfermedad hace no mucho llamada una enfermedad del mono no sé qué, unas chibolas que le salían. Y leí un artículo y dice, y en su mayoría, dice, lo contrayeron la comunidad LGTB. Pero no lo dicen. Que no voy a ser un hispanito que le sale una ronchita en el carcañal porque dicen, ¡ay, vieran! Los hispanos se enferman más. Los negros son los más diabéticos. Sí, porque se les hace bien bonito señalar al hispano, al mexicano, al guatemalteco, salvadoreño, hondureño, como se llame, hermano. Por aquí les sale una ronchita y dicen, los hispanos son enfermos. Los pobres negritos los tienen como los más diabéticos. Vayan a ver el montón de blancos que se mueren, pero las estadísticas no son lo que pintan, hermano. Pero el asunto de los homosexuales que agarraron ronchas, nadie lo dijo. ¿Alguien de aquí vio esa noticia? ¿Va que no? ¿Por qué? Porque a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le aplaude. Aunque agarren roncha, giote y todas las enfermedades, no importa, porque al final para ellos es de honor, es proud, es honorable. Pero déjeme decirle que estamos viviendo en tiempos finales, y si hubiese alguien que escuche esta prédica, que el enemigo le ha llegado a lanzar los dardos de fuego diciéndole a la señorita, ay, qué lindas las mujeres, o al varoncito, ay, qué lindo los muchachos, momento, reprenda en el nombre de Jesús todo espíritu antagónico del diablo y lea la palabra. La palabra habla de una creación perfecta, una creación hecha por alguien que la supo ensamblar. Así que cielo y tierra pasará, la palabra no pasará, y nosotros como creyentes tenemos que defender lo que hemos creído, que es esta verdad llamada Biblia, que es la palabra de Dios. Es que en la escuela me le están enseñando un momento. Yo llegué a la escuela de mis hijos y un día que vamos a hacer el running day, el color run day. Y yo dije, vamos a ver qué es ese asunto del color run. Vamos a ver qué es. Empiezo a investigar y entre solapado ahí más o menos explica cómo está el asunto. Y le llamo, hey, mis hijos no van para la escuela hoy. ¿Y por qué?
Dígame qué es eso del Color Day. Es una celebración, sí, pero ¿de qué? Una celebración, pero ¿de qué? Explíqueme, dígamelo. Que agarran agüitas rojas y se la tiran en una camisa blanca, agüitas azules y colorcitos y lo ponen como arcoíris. ¿Por qué motivo su hijo no va a llegar a la escuela? Dígame por qué motivo celebran eso y yo le voy a decir por qué motivo no lo dejo. No, pues no le voy a decir, pues tampoco yo le voy a decir, pero mi hijo no va. Punto y final. Tenemos el derecho de nosotros protestar pacíficamente por todo aquello que le quieren meter a nuestros hijos que no concuerda con la palabra del Señor. El problema es que el hispano, por no perder 3 horas, 2 horas de trabajo, no quiere ir a hablar a la escuela. Es el problema que tenemos. Ese es el problema que tenemos. Este mensaje lo vamos a tener un par de días y me lo vetan. Ahí le contaré. Lo quitan de las redes. ¿Por qué? Porque más de alguien lo puede escuchar. Y encima de eso le llaman a uno discriminador. Discriminador. Así que no tenga miedo, hermano. Hay que hablar la palabra tal y como es, con respeto, tomando en cuenta que Dios quiere restaurar a todo aquel que se encuentra en el espíritu de error. Dios quiere restaurar. Esta iglesia está abierta para todo aquel que quiere entrar. Puede ser bienvenido y sentarse en la primera fila. Así sea comunidad LGTB, AQQ o como se llame. Eso sí, respetando los estatutos de la palabra del Señor. Aquí se puede sentar en primera fila. Ahora, pasar al altar sin arrepentirse, todavía no. Media vez el pastor está acá, todavía no. Amén. Póngase sobre sus pies en el nombre de Jesús. Gracias.